Buenos días. Buenos días. Buenos días. Solo 3 personas. Buenos días. Malas días. Malas mañana. Sí. Buenos días. Buenos días, pastor. Gracias. Hoy especialmente hermano Cristian y el día y su familia están aquí. Sí, aplausamos a la familia. Gracias. Gracias por asistir hoy. Toda la gente tiene un deseo. ¿Qué deseo? Especialmente cuando empezamos un año nuevo, tenemos un deseo. Ojalá pudiera crecer más en mi fe. ¿Sí? Todos quieren que mi fe crezca más. La semana pasada aprendimos que hay etapas en nuestro crecimiento en la fe. A veces nos decepcionamos o nos frustramos porque no podemos dar un paso al frente. También hay personas que solo se quedan en la etapa en la que están. No quieren moverse. ¿Qué aprendimos sobre el primer paso de nuestra fe? ¿Cuál es? Este es el paso de creer en Jesús. Estudié la semana pasada que confieso que soy pecador. Recibo el perdón de los pecados y recibo también el Espíritu Santo como un don al creer en Jesús, quien murió y resucitó para nosotros. Si no damos ese paso, no importa cuánto tiempo hayamos ido a la iglesia, todavía no somos cristianos. Entonces, primer paso de la fe es salvación, arrepentirse, ¿sí? ¿Cuál es arrepentirse? Es arrepentirse, ¿sí? Antes nosotros andamos hacia el mundo, ¿sí? Pero arrepentirse. 180 grados, girar y hacia Jesús. Arrepentirse significa algo así, ¿sí? También ser bautizado. ¿Ustedes ya fueron bautizados? Hermano Cristian, ¿fue bautizado? No. Todavía no. Elvia, tú todavía no. Usted también, tampoco. Si necesitamos bautizarse, bautismo asimismo no nos da salvación. Pero después de creer en Jesús, necesitamos bautizarnos. ¿Sí? Es una como ceremonia de matrimonio. ¿Sí? Públicamente, sí, declarar, sí, yo soy el hijo, la hija de Dios. ¿Sí? Cuando nos bautizamos, es declarar algo así. Entonces, ser bautizado, un anuncio público de salvación. Tercero, perdón de los pecados, ¿sí? Recibimos el perdón de los pecados cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos a Jesús a nuestro corazón. Y recibir el don del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿quién entra? El Espíritu Santo ha entrado en mi corazón siempre, ¿sí? Entonces, nosotros no somos una persona anterior, una persona nueva. ¿Por qué? El Espíritu Santo está en mi corazón. La segunda etapa de la fe, ¿cuál es? Crecimiento. Junto con el estudio bíblico, tenemos comunión con los creyentes y nuestra fe crece a través de la adoración y la oración. Los problemas surgen cuando crecemos en la fe y no avanzamos al siguiente nivel.
puede saber mucho de la Biblia, asiste a las reuniones y ora mucho. Personalmente, creo que su fe es buena, pero tiene problemas al vivir juntos en la iglesia como comunidad. A estas personas no les gusta el pastor ni la iglesia, así que van de iglesia en iglesia. O se quedan en una iglesia por mucho tiempo, se oponen al pastor y a veces lo expulsan. Es porque estas personas no pueden ir al paso 3. Después de salvarse y también un poco crecer su fe, pero solo está allá, no puede, no quiere avanzarse a la etapa 3. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el tercer paso? ¿Cuál es? Evangelización y reproducción. Esta es la etapa de evangelización y reproducción. Es llevar al Señor a los que no creen en Jesús, ayudarlos a ser salvos y criarlos para ser discípulos. En el texto de hoy, la iglesia de Jerusalén nos está mostrando cómo pasar a esta tercera etapa. En la última parte de Hechos 2:47 dice: cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esto es posible debido a la reproducción. ¿Entienden? Hay dos palabras interesantes en el versículo 47. Aquí, disfrutando, alabando, disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí, en otras palabras, Dios añadió personas que se salvaron por la buena estimación a los demás. ¿Sí? La gente da que elogió. ¿Sí? Elogia a las personas en la iglesia. En este sentido, yo pienso que la meta de nuestra iglesia para este año es que por lo menos 5 personas que no conocen a Dios crean en Jesús y sean salvos. Entonces aquí, disfrutando de la estimación general del pueblo, otras personas afuera de la iglesia, ellos dan elogio a los cristianos. Entonces añadió mucha gente al grupo. Ahí van siendo salvos. Aquí hay 3 métodos de evangelización. La primera es ir al frente al palacio presidencial o un lugar donde mucha gente se reúna y digan: cree en Jesús, por favor, Él es Salvador y Señor, cree en Jesús. Y dar folletos: por favor, cree en Jesús, por favor, cree en Jesús. Con folletos podemos evangelizar algo así, ¿sí? Mientras distribuyen folletos. Este método puede entrenar nuestros corazones para ser audaces, pero tiene poco efecto en la aceptación real de Jesús. Alguna gente usualmente acepta a Jesús cuando solo distribuye partir los folletos a los demás. No mucho. El segundo es predicar el evangelio con el folleto de capacitación en el evangelismo. Aunque tiene la ventaja de transmitir claramente en buenas nuevas, tiene la desventaja de obligar a creer en Jesús a las personas que no están preparadas para recibirlo. Sí, aquí es buenas noticias. Usted debe aceptar a Jesús en su corazón como Salvador y Señor. Sin esto, usted
debe ir al infierno. Solo así, obligar a la gente. Usted debe creer en Jesús. El tercero es el evangelismo de relación. Crea una comunidad y difunde el amor de Dios dentro de ella. Así que es una manera de que la gente se pregunte, ¿por qué me dan tanto interés y amor en la comunidad? ¿Sí? Y finalmente creen en Jesús. Es un método de evangelización relacional. Hoy la iglesia en Jerusalén nos está mostrando este tipo de evangelismo relacional. Los santos se ganaron el favor de los no creyentes y finalmente más y más personas se salvaron. Tenemos que ganarnos el favor de la gente, ¿sí? Entonces la gente no querrá reunirse con nosotros otra vez. Entonces en el mensaje de hoy se explican cinco características de la iglesia que se reproduce ganando el favor de la gente. Estimación. 5 características. ¿Sí? ¿Cuántas características? 5. ¿Cuál es primero? Primero, satisfacer las necesidades de la gente. Hechos, aquí, versículo 45, leamos juntos. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. La iglesia de Jerusalén era una iglesia que crecía rápidamente. La iglesia comenzó con ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas empezó? Ellos se juntaron en la habitación, orando. ¿Cuántas personas? Aprendimos ya antes. ¿Cuántas personas se juntaron orando o esperando Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuántas personas se juntaron? Grupos pequeños. ¿Eh? Grupos pequeños. ¿Cuántas personas? Yo le pregunté. 120. 120 personas, incluyendo los apóstoles, ellos se juntaron en la habitación, quizás en la habitación de Marco. Ellos orando, esperando Espíritu Santo, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Pero después de Pentecostés, creció a más de... ¿Cuántas? 3,000 personas. Había 3,000 adultos varones, por lo que, si se incluyen mujeres y niños, se estima que había una 10,000 personas en la iglesia de Jerusalén. Primero solo 120 personas, pero después de Pentecostés, ¿cuántas personas? 10,000. Iglesia muy grande. Mega iglesia, mega iglesia. Hubo más personas que creyeron en Jesús cuando lo visitaron para observar la fiesta Pentecostés que los que vivían en Jerusalén. Después de ser bautizados, probablemente no regresaron a sus lugares de origen, sino que se les enseñó en la iglesia de Jerusalén. Quizás los 12 discípulos formaron los grupos y les enseñaron la vida y ministerio de Jesús. Así que habrían tenido que ser alimentados, puestos a dormir y también vestidos a la gente que venían al otro lado, desde otro lado.
Entonces, la iglesia de Jerusalén los compartió según la necesidad de cada uno. Ellos no tienen casa, ellos no tienen algo para vivir allá en Jerusalén. Entonces, ellos necesitaron. Si queremos ser una iglesia que evangeliza y se reproduce, primero debemos atender las necesidades de las personas. Si su corazón está frustrado, deben tener la oportunidad de hablar con otro. Si tienen un problema, deben orar juntos. Cuando ingresan en el hospital, debemos visitarlos. Y cuando se mueven, hay que llevarlos con ellos. Todavía no hemos podido hacer mucho de esto en nuestra iglesia, pero queremos hacer más en el futuro. Entonces, característica primera, que satisfacer las necesidades de la gente en la iglesia de Jerusalén. Segundo, reunirse frecuentemente. Versículo 47. Leamos juntos. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Se reúnen todos los días, no solo el domingo. Las iglesias en crecimiento necesitan reunirse con frecuencia. Se reúnen durante la semana, comen juntos y salen a jugar. El propósito es que los recién llegados se familiaricen con la iglesia y se adapten rápidamente. La iglesia con muchos problemas no tienen reuniones y se van inmediatamente después de terminar el culto. ¿Cómo es nuestra iglesia? Solo un día entre la semana y el domingo, solo más o menos una hora aquí, después del culto, se fueron. Pero, característica de la iglesia en Jerusalén, ellos se reunieron todos los días, no solo el domingo. Ellos se juntaron en la casa, ¿sí? Compartían y también comían la comida juntos. Tercera característica, comer con frecuencia. 46. Veamos, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Tenían servicios de adoración en casa y comían juntos con alegría. Esto mejora las relaciones personales. Comer es muy importante para el crecimiento de la iglesia. Necesitamos comer. También compartimos el pan juntos después del culto. Pero ya nosotros compartimos ahora solo con pan, pero espero que podamos comer juntos más que ahora. En el futuro estoy pensando en cómo sería si dos familiares decidieran preparar el almuerzo juntas. Hay un dicho que dice que solo cuando la boca está abierta se puede abrir la corazón. Entonces ellos comían con frecuencia, ¿sí? Cuarta característica es alabanza. Sí, aquí 47 versículo, alabando a Dios, alabando a Dios. Una iglesia de avivamiento tiene una atmósfera luminosa. Alabanza y gozo llenan la iglesia. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Llena de alabanza y gozo? ¿No? Sí. Las conversaciones de la gente siempre están llenas de gratitud. Pero otro lado, la iglesia con muchos problemas tiene un ambiente pesado. Y cuando hablamos nos sentimos algo insatisfecho.
¿Quién quería que un no creyentes viniera a una iglesia como esta? Por ejemplo, hoy hermano Cristian está aquí, pero después del culto nosotros nos peleamos. ¿Por qué? Quejamos. ¿Qué piensa el hermano Cristian? ¿Qué iglesia es? No quiero ir otra vez. ¿Sí? Oramos para que nuestra iglesia se desborde con este tipo de alabanza, gratitud y alegría. Amén. Amén. Quinta, es infundir temor. Versículo 43, leamos juntos. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. En cierto sentido, no es difícil ganarse el favor de la gente. Trátalos con amabilidad y alimentalos bien. Pero para que los incrédulos, no creyentes cambien, la obra de Dios debe aparecer. Oh, esta iglesia tiene algo diferente, muy especial. ¿Cuál es? No puedo sentirme, pero algo un poco diferente que otras iglesias. Necesitamos obra de Dios en la iglesia. Esto significa que el evangelismo y reproducción no pueden tener lugar sin milagros y obras sobrenaturales dentro de la iglesia. ¿Qué necesitamos para tener lo sobrenatural en nuestra iglesia? Iglesia Sarán es un poco diferente que otra iglesia, algo muy especial. ¿Qué debemos hacer? Como la iglesia de Jerusalén. La gente se siente un temor cuando ellos vieron la gente de cristianos. ¿Por qué? Hubo milagro, obra de Dios entre la iglesia. ¿Qué necesitamos? La oración es esencial para que se realicen las obras sobrenaturales. Con mucha oración hay mucho poder. Sin orar no hay nada. Entonces, oración. Lo más importante en nuestra vida, y también en nuestra iglesia, es oración. Sin esto, no podemos experimentar lo sobrenatural de Dios. Aquí, quinta característica de la iglesia en Jerusalén. Toda la gente un poco asombrada. También tenían temor a los cristianos. ¿Por qué? Ellos son diferentes en comparación con los demás. En ese sentido, tengo una sugerencia a ustedes. En el futuro, espero que nuestra iglesia ore por 3, 3, 3. ¿Cuál es? Oración 3, 3, 3. ¿Oración qué? 3. Es rezar 3 veces al día. ¿Ustedes comen cuántas veces al día? 3. Sí, entonces 3 veces. Orar 3 veces. También, segundo 3 minutos cada una. ¿Cuántos minutos? 3 minutos cada una. También 3 temas de oración.
Entonces, oración 3, 3, 3. 3 veces, 3 minutos, 3 temas. Por ejemplo, 3 temas. Primero, que el pastor Santiago esté lleno del Espíritu Santo. Ayúdale, por favor. Sí, es tu primer tema. Sí, para mí, por favor. Por favor, para mí, lea, por favor. Ore, por favor. ¿Sí? Por segundo tema, por ejemplo, que suceden obras sobrenaturales en la iglesia Saram. ¿Sí? Un milagro sucede en esta iglesia, por favor. ¿Sí? Tenemos que orar así. Tercero, ore para que nuestra iglesia evangelice a los incrédulos este año, para que 5 personas pueden ser bautizadas. ¿Sí? Oración, ¿qué? 3 Oremos, ¿qué? 3 veces al día. 3 minutos de una. 3 temas. ¿Qué tema? Primero, para mí, pastor Santiago. Segundo, por lo sobrenatural sucede en la iglesia, por favor. Tercero, evangelice 5 personas ser bautizados. Oremos, ¿qué? 3 veces al día. 3 minutos. 3 temas. Cristian, ¿qué es 3? 3. Evila. 3 veces hay que orar. 3 veces al día. 3 minutos y 3 temas. O 3 temas también. 3. Por favor, acorda esto 3. Cada día, 3 veces. 3 minutos. 3 temas. Para mí, lo sobrenatural sucede y también 5 personas en este año sean bautizados. Amén. Amén. Levante las manos si quiere hacer esto. Bueno, gracias. Sí, 3. Gaby. ¿Sí? Cuando comemos, sí, yo olvido. 3 minutos, 3 veces. Cuando comemos, siempre, 3 veces. Y 3 minutos, 3 temas. Nuestras oraciones no deben ser abstractas. En lugar de solo ore por la salud de mi familia. Es muy abstracta. Debemos orar específicamente para que mi familia pueda vivir sin tomar medicamentos este año. En lugar de orar, por favor, ayúdame a mejorar financieramente. Gana al menos $1,000 al mes para que pueda hacer esto. Es muy específicamente. ¿Sí? No solo ayúdame financieramente. Dame $1,000 al mes para que ayuda o haga otras cosas. Y si esta oración es contestada, es para dar testimonio de lo que Dios ha hecho frente a la congregación en el día del Señor. Si ustedes oran esas cosas por estos temas y recibe respuesta, por favor, avísame. Él o ella puede dar testimonio. Yo oré algo así. Dios me respondió. Es testimonio. Avísame. Yo quiero dar un tiempo para dar testimonio. En el futuro, cuando comencemos una reunión de grupos pequeños, verificaremos si estamos viviendo una buena vida de fe y compartiremos temas de oración y vamos a orar unos por otros. Necesitamos orar con
anticipación. En nuestra fe, los bendigo para pasar por la primera etapa de salvación, la segunda etapa de crecimiento y tercera etapa de ¿qué? Mateo, evangelización y reproducción, todo, evangelización y reproducción. Amén. Sin embargo, aquí el sujeto del evangelismo y la reproducción es el individuo. En este sentido, todos y cada uno de nosotros deberíamos ser simpáticos y abiertos. ¿Le gusta la persona que está sentada a su lado? ¿Sí o no? ¿Le gusta la persona que está sentado a su lado? ¿A quién? ¿A quién le gusta la gente? ¿A quién le gusta la gente? Hay un libro llamado Cristiano Contagioso, escrito por el pastor Bill Hybels de la iglesia Willow Creek en los Estados Unidos, en Chicago. En este libro, el autor dice 3 características de una persona que gusta a la gente. Ustedes quieren, mucha gente quiere, muy simpática, muy abierta. Sí, nos gusta también, ¿ya? Mucho. Primero, es una persona que fiel. Es una persona fiel. La que gusta a la gente es la persona fiel. Una persona fiel es una persona que vive por fe. Una persona fiel es aquella que es consecuente en sus palabras y acciones y cumple sus promesas. Una persona fiel es una persona honesta que admite sus errores y defectos. Sí, yo me equivoco, lo siento. A la gente del mundo le gustan esas personas fieles. ¿Ustedes son fieles? Segundo, alguien que cuida a los demás. Las personas son egoístas y les cuesta prestar atención a los demás. La vida está tan ocupada que no presta atención a otras personas. ¿Sí? La puerta del evangelismo se abre cuando llaman y muestran interés compartiendo las comidas o el café juntos. Tercero, una persona que sacrifica. Me gusta cuando pienso que alguien se está sacrificando por mí. ¿Qué debo sacrificar? ¿Qué debo sacrificar? Primero, gastamos nuestro dinero en comer y en comprar regalos para cumpleaños y ocasiones especiales para los demás, los que no conocen a Dios. En segundo lugar, la gente nos da buena estimación cuando nos tomamos el tiempo para visitarlos o escucharlos. Bendigo a todos en el nombre de Jesús para que pasemos de la fe a la etapa de evangelización y reproducción. Oro para que todos seamos personalmente fieles, solidarios y sacrificados y ganemos el favor de los no creyentes. Entonces los bendigo para que surja más evangelismo y reproducción a través de mí y que todos sean alabados por Jesús. Aquí, ¿qué debemos hacer ahora? Ya, leamos juntos. Sea una iglesia que evangeliza y se reproduce. Sea una iglesia que evangeliza y se reproduce. ¿Cómo debemos hacer para hacer evangelización y reproducción? Segundo, sea una persona fiel. ¿Sí?
una persona que cuida a los demás y una persona que sacrifica. Para ser una iglesia que evangeliza y se reproduce, nosotros individualmente debemos ser una persona fiel. ¿Sí? Cuando una promesa, debemos mantener esta promesa, ¿sí? Fiel. También una persona que cuida a los, no solo a mí mismo, cuidar a los demás. También sacrificar a los demás. Podemos ser una iglesia que evangeliza y se reproduce. Bueno, hoy tercera etapa de la fe es evangelización y reproducción. Entonces nuestra iglesia Sarán debería ser una iglesia misma entre Jerusalén. Amén. Entonces sea una persona fiel, cuida a los demás y también sacrificar a los demás. Podemos ser un poco más como iglesia en Jerusalén. Amén. Amén. Okay. Muy bien, oremos. Aprendimos que la iglesia de Jerusalén es una iglesia que evangeliza y se reproduce a través de etapas de salvación y crecimiento en la fe. Señor, ayúdanos a todos a seguir creciendo en la fe para evangelizar y reproducirnos. Por favor, ayúdame a vivir una vida de fidelidad, cuidar a los demás y sacrificar por los demás, para que pueda evangelizar y hacer discípulos a tantas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, cantemos. Amén. Oremos. Ahora bendigo que la inconmensurable gracia de Jesús, el extremo amor de Dios y la inspiración del Espíritu Santo estén con todos los miembros de nuestra iglesia Sarán, que están tratando de concentrarse en el evangelismo y la reproducción a través de la palabra de hoy sobre las cabezas, familias y todo lo que hagan de ahora en adelante hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.